Estimada docente, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer sobre los daños resarcibles, ¿no? Vamos a pasar a detallar los puntos más resaltantes sobre el autor, en donde nos indica, ¿no? La noción del daño en sí y en qué consiste este daño resarcible, ¿no? Acto seguido vamos a mencionar la noción del daño. ¿Qué nos dice el autor con respecto a este punto? ¿No? Uno de los elementos centrales de la responsabilidad civil es el daño. Su importancia radica en qué, en primer lugar, en que dentro del estudio de este elemento de la responsabilidad civil se analiza como uno de los elementos del daño resarcible a la injusticia del daño, el cual cumple también la importancia del rol ser hoy el nuevo criterio de la selección de los intereses que merecerán ser protegidos por la tutela resarcitoria. En segundo lugar, donde la perspectiva del derecho occidental, la importancia del daño se pone de manifiesto cuando se reconoce que es el elemento que percuta el método de análisis de la responsabilidad civil, por lo que éste no podrá configurarse ni la presencia de un daño. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el daño? Según el autor, el daño es la lesión o afectación de un interés jurídicamente protegido, sea patrimonial o no patrimonial, que disminuye la esfera de derecho de la víctima, ¿no? El daño es el elemento central de la responsabilidad civil. Sin daño no hay obligación de indemnizar. Como segundo punto tenemos, ¿no?, los requisitos para que el daño sea resarcible, ¿no? El daño tiene que ser cierto, tiene que ser personal, tiene que ser imputable, tiene que ser subsistente, jurídicamente relevante. Como punto número 4, según el autor, ¿no?, las manifestaciones de la certeza del daño. En este caso tenemos daño cierto actual, el que ya existe en el momento del reclamo, ¿no? También tenemos daño futuro cierto. ¿Qué quiere decir eso? Daño con certeza razonable ocurrirá, ¿no? O las secuelas médicas permanentes, necesidades futuras del tratamiento, ¿no? También tenemos daño por pérdida de oportunidad. En este caso, la víctima pierde una posibilidad seria y real de obtener un beneficio o evitar un perjuicio, ¿no? En este caso. Como punto número 4 tenemos, ¿no?, los supuestos problemáticos de la subsistencia del daño. Esto consiste, ¿no?, son situaciones donde parece existir daño, pero en realidad no subsiste porque ya se ha exigido o extinguido o compensado. Según el autor, en este caso, cuando el daño ya fue reparado total o parcialmente, ¿no? También por otro lado tenemos cuando el daño se neutraliza por un beneficio equivalente, ¿no? Tenemos también por otro lado daño mínimo o insignificante. No tiene trascendencia jurídica en el derecho no repara molestias triviales. Por otro lado tenemos doble indemnización, ¿no? En este caso la persona que es sin enriquecimiento indebido. Como quinto punto tenemos, ¿no?, el daño debe ser especial para que proceda
al resarcimiento, ¿no? El daño debe tener entidad suficiente, es decir, no debe superar el umbral de la tolerable. No puede ser una incomodidad o una molestia mínima. Debe afectar realmente la situación jurídica o patrimonial de la víctima. Como punto número 6 tenemos la evolución del requisito de la injusticia del daño. En este caso, según el autor, no, etapa clásica, etapa intermedia, etapa moderna. Dentro de la etapa clásica tenemos la injusticia del daño, se entendía como violación en un derecho subjetivo. En la etapa intermedia se amplía el concepto de interés legítimo, incluso sin derecho subjetivo propiamente dicho. Etapa moderna, la injusticia se basa en ¿qué? Lesión de un interés jurídicamente protegido, daño antojurídico, es decir, que la víctima no tiene el deber de soportar. Bueno, tenemos el punto número 7, ¿no? Los supuestos del daño justamente sufridos. En esta parte son daños que no generan indemnización, porque el ordenamiento considera que la víctima sí tiene el deber jurídico de soportar, ¿no? ¿Qué tenemos? Ejercicio regular de un derecho, también cumplimiento de un deber jurídico y consentimiento válido de la víctima y ejercicio legítimo del autor. Por ejemplo, en primer caso, no, la prensa informa hechos verdaderos. El propietario cerca su terreno, ¿no? Por otra parte, vamos a pasar al capítulo 5, donde vamos a hablar sobre la clasificación tradicional del daño en el ordenamiento jurídico peruano. En esta parte, según el autor, la clasificación tradicional distingue dos grandes categorías. ¿Cuáles serían? ¿No? Daño patrimonial y daño no patrimonial. Dentro de daño patrimonial, ¿no? Afecta el patrimonio económico de la víctima. Incluye daño emergente y lucro cesante. Dentro del daño no patrimonial o extrapatrimonial, afecta bienes no económicos como integridad, afecta dignidad. Incluye ¿qué cosa? Daño moral y daño a la persona en sí. Esta clasificación está en concordancia con el Código Civil peruano y la doctrina mayoritaria, ¿no? Como punto número 2 del capítulo 5 tenemos, ¿no?, diferencia entre el daño evento, daño consecuencia y liquidación pecuniaria del daño. Dentro de esto el autor dice daño del evento. ¿En qué consiste? Es el hecho lesivo inicial que rompe la situación jurídica previa. Ejemplo, el impacto del accidente, la lesión física, el incendio del bien. Por otra parte tenemos daño consecuencia. Son los efectos o repercusiones que produce el daño evento. ¿Cuáles? Como gastos médicos, pérdida de ingresos, sufrimiento o incapacidad. Por otro lado tenemos la liquidación pecuniaria del daño. Es el proceso de valoración y cuantificación económica de las consecuencias. ¿Cuáles? La fijación judicial del monto indemnizatorio. En el punto 3 tenemos, ¿no?, el daño emergente.
El daño emergente es la pérdida patrimonial, afectiva o actual sufrida por la víctima como consecuencia del hecho dañoso. ¿Qué cosa se incluye? Ahí está, dentro de estos gastos médicos, reparaciones, reposición, pérdida de materiales directas, erogaciones hechas por mitigar al daño, ¿no? Como punto número 4 tenemos, ¿no?, el lucro cesante. Es la ganancia económica que la víctima deja de percibir debido al daño. Podemos dar ejemplos: ingresos no percibidos durante su incapacidad, ventas frustradas, actividades laborales interrumpidas, ¿no? Dentro también tenemos el daño no patrimonial. Dentro de esto lo vamos a clasificar, ¿no?, el daño que no afecta directamente al patrimonio, sino bienes extrapatrimoniales. ¿Como cuáles? Integridad física, psíquica, afectos, sentimientos, vida de relación, dignidad, identidad, tranquilidad espiritual, imagen personal, ¿no? Dentro de eso está daño moral, daño a la persona, ¿no? También tenemos, ¿no?, las características de daño a la persona. Según el autor, el daño a la persona es una categoría autónoma con estas características. ¿Cuáles serían estas características? ¿No? Afecta a la integridad física, psíquica y funcional de la persona. Incide en su proyecto de vida, capacidad y aptitud. Comprende la vida de la relación, impacto en el ámbito social, familiar o laboral. Tiene dimensión patrimonial o extrapatrimonial. Su reparación busca recuperar la funcionalidad, autonomía y calidad de vida. No se confunde con el daño moral, aunque pueden coexistir. Punto número 7, ¿no? Características que tiene el daño moral. Según el autor también, ¿no?, consiste en sufrimiento, angustia, aflicción, dolor, ¿no?, emocional o espiritual, que requiere prueba matemática, sino apreciación razonable del juez. Su valoración se basa en inquietud y proporcionalidad. Puede dividir lesiones, muerte en una familiar, afección de la dignidad, humillación, etc., ¿no? Por otro lado, no se confunde con el daño a la persona. Es eminentemente subjetivo. La indemnización tiene carácter satisfactoria más que compensatoria. Por último, no como antepenúltimo, pasamos al capítulo 6, ¿no? La relación que existe entre la noción del hecho ilícito y la culpa. Según el autor, el derecho peruano, el hecho ilícito no es un elemento automático de modo responsable civil. Lo que realmente importa para generar responsabilidad es la culpa, entendida como falta de diligencia o cuidado. Dentro de eso tenemos la relación, pues, ¿no?, el hecho ilícito. Como parte 2 tenemos los elementos determinantes, los elementos que determinan el abono de la noción del hecho ilícito como un elemento de la responsabilidad civil. Dentro de eso tenemos la evolución del concepto de antijuricidad. También tenemos la responsabilidad civil moderna. No necesita la ilicitud. En el Perú, el Código Civil, Código Civil no exige, ¿no?, un hecho ilícito. Dentro de eso tenemos daño, culpa o riesgo, nexo causal. No menciona la ilicitud como requisito. Bueno, por último tenemos el capítulo 7, donde vamos a hablar sobre la importancia, ¿no?, de la relevancia de causalidad. Dentro de esto, ¿no?, la causalidad es esencial porque vincula el daño en el hecho generador. Sin causalidad no hay responsabilidad. No se puede atribuir el daño a la gente.
sirve para delimitar que el daño debe indemnizarse, a la cual no. Como punto número 2 tenemos la teoría causal de la equivalencia de condiciones, ¿no? El autor sostiene que toda condición que contribuye al resultado es causa del daño. Se aplica la ideal del conditio sine qua non. Punto número 3, teoría causal de la causa próxima. Indica que solo es causa. Como punto número 4 tenemos la teoría causal, causa eficiente. Se considera causas, ¿no? La condición más eficaz, decisiva y determinante. Teoría causal, causa preponderante. ¿Cuándo es? O causa es la condición que tuvo mayor peso causal entre todas las que intervienen, ¿no? Bueno, lo más resaltante en esta parte vamos a tocar los requisitos de la causa no imponible, ¿no? Imprevisibilidad, inevitabilidad, exterioridad, suficiencia causal, ¿no? Debemos concluir diciendo que debe haber una causa, debe haber un daño para poder resarcir. Sin daño no se puede imputar responsabilidad. Muchas gracias.